¿Se ve la imagen? Sí, ¿verdad? Ya, bien. Eh, bien. Ya el día de hoy vamos a, vamos a iniciar. A ver, para hacerte mención algo, ¿ya? La semana pasada habíamos hecho la introducción que para, bueno, en sí era para el curso, para la introducción era la clase número 0. El día de hoy estamos iniciando con el tema de derechos humanos, que sería la clase número 1, ¿ya? Entonces, la semana pasada habíamos hablado de las funciones de la educación cívica y una de las funciones era la función de informar. Y habíamos visto que dentro de las funciones de informar de la cívica, habíamos también hablado de los derechos humanos. Acá están los derechos humanos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar ya de manera detallada, ¿no? De los derechos humanos. Así también te comento que ya está programado un temático, ¿ya? De la clase del día de hoy, un temático de 4 preguntas. Y también está programado ya una tarea, la primera tarea domiciliaria. La primera tarea domiciliaria que tienen ustedes plazo para entregar hasta el día sábado 5 de la tarde, ¿correcto? ¿No? Esta tarea consta de 3 preguntas. Ya luego, antes de finalizar la clase, voy a compartir, ¿no? Con el libro y dar a conocer las preguntas que van a resolver. ¿Qué número de preguntas van a resolver? De las 5 van a resolver 3 nada más, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la clase, ¿ya, chicos? Bien. Acá nos dice sobre los derechos humanos, nos dice que son facultades reconocidas como inherentes a la persona humana. Aquí voy a detenerme un momento para poder explicar esta parte. Dice que los derechos son facultades reconocidas como inherentes a la persona humana. El término inherente es sinónimo de propio, es sinónimo de natural. Es decir, que los derechos humanos son propios o son naturales de las personas humanas. No podemos decir que el lacto tiene derechos, no, pues, porque eso es una cosa, un objeto. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, sí tenemos derechos. Y estos derechos vienen con nuestro nacimiento. Cuando ya se inicia la vida, entonces desde ese momento tenemos derechos. Ahora, que le corresponden a su propia naturaleza, indispensables para asegurar el pleno desarrollo dentro de la sociedad. ¿Cómo así, profesor? Recuerda que para que, para que la sociedad se desarrolle, esa sociedad debe tener derechos. Porque si esa sociedad no tuviera derechos, entonces no sería una sociedad caótica. Y si es una sociedad caótica, no se respetarían los derechos dentro de nosotros mismos. Así una persona pueda matar a otra y no le pasaría nada. O sea, estaría bien. Pero eso no está del todo bien porque por la misma razón de que las personas deben cumplir y respetar el derecho a la vida. O sea, en una sociedad sin derechos, no existiría la libertad, no existiría la vida, no existiría la igualdad,
no existiría la dignidad, no existiría la paz, no existiría proteger el medio ambiente. Imagínate una sociedad sin esos derechos, ¿no? Entonces, los derechos humanos son facultades reconocidas como inherentes a la persona humana y que son indispensables para asegurar el pleno desarrollo dentro de la sociedad. ¿Ya? Bien, ahora, aquí vamos a ver sobre, eh, sobre algunos derechos. Sobre algunos derechos. Voy a compartir de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, en esta imagen, me aparece, por ejemplo, algunos derechos que vamos a ver. Derecho a un idioma. Ya hemos mencionado los diferentes idiomas que se hablan en nuestro país, desde el castellano, el quechua, el aymara y las lenguas aborígenes de la Amazonía. También habíamos mencionado de la igualdad, que vamos a hablar también más adelante. También habíamos hablado sobre el derecho a votar. Muy pronto van a haber nuevas elecciones para elegir a un nuevo presidente de la República. Las elecciones están programadas para el 11 de abril, el domingo 11 de abril, y ese presidente nos va a gobernar por 5 años, desde el año 2021 hasta el año 2026. Y ese presidente tiene algo muy peculiar, que este presidente va a ser elegido y va a quedar grabada en la historia. Bueno, todos los presidentes quedan grabados en la historia, pero siempre uno que otro con cosas buenas o cosas malas. Aparte de ese presidente va a ser el presidente del bicentenario, es decir, el presidente que va a gobernar en los 200 años de independencia de nuestro país, ¿no? Entonces, el derecho al sufragar solamente lo tienen aquellos ciudadanos que son mayores de edad, ¿no? Entonces, el derecho al sufragio también es el derecho de votar. Ahora, también aquí aparece el derecho a trabajar. Aquí aparece el derecho al trabajar. En nuestro país se trabajan 8 horas diarias, ¿no? 8 horas diarias o a la semana comprenderían 48 horas semanales. Profe, mi papá trabaja más de 10 horas, mi papá no para en la casa, para trabajando todo el día. Bueno, si lo hace todo el día es porque quizás él mismo tenga su propio negocio. Pero yo cuando hablo de 8 horas diarias, me refiero a, al trabajo que realizan aquellos que trabajan para empresas, ya sean en empresas públicas o ya sea empresas privadas. Y lo bueno que tiene un trabajador que labora en una empresa pública o una empresa privada, lo bueno de ese señor es que tiene ciertos beneficios, como por ejemplo el trabajar 8 horas diarias, o como ya te comenté, 48 horas semanales. Hay que tener en cuenta que la semana comprende 7 días. Y si multiplicamos 8 por 7, profe, sería 56. Pero no podemos multiplicar por 7 días, multiplicamos por 6, porque a la semana se descansa un día. Entonces sería 8 por 6, 48 horas semanales. También dice que la persona tiene derecho a un descanso, exactamente, derecho a descansar. Podemos poner dos ejemplos. El que trabaja en una empresa pública o una empresa privada, dentro de un año, que son 12 meses, solamente trabaja 11. ¿Pero por qué, profesor? Porque un mes descansa, un mes descansa, ¿no? Entonces, y los otros meses, obviamente, labora. Ese mes que descansa, igualmente la empresa le paga, porque son vacaciones pagadas, ¿no? Entonces, el trabajador también
también tiene un derecho a descansar, pues trabaja 8 horas diarias y las 16 horas que restan la distribuye hacia otras labores, como por ejemplo quedarse en casa, por ejemplo, quizás descansar o dormir, ¿no? También si hablamos de un trabajador que labora en una empresa pública o una empresa privada, aparte de tener un mes de descanso, también recordar que tiene un pago, dos pagos adicionales. Esto comprende que la empresa le pague en el mes de julio por fiestas patrias y en el mes de diciembre por Navidad. Cobra dos salarios, dos sueldos, ¿no? Inclusive el papá o mamá, cuando hay estos pagos, suelen comprarse ropa o suelen comprar ropa a los hijos, o ropa o quizás un regalo, ¿no? Entonces, o quizás se dan una propina adicional, ¿no? Entonces es porque ellos están dentro de una empresa pública o una empresa privada, ¿ya? Entonces, tenemos algunos derechos como el derecho a trabajar, derecho a descansar, derecho a una salud también, derecho a la salud pública, ¿no? Y la gente que tiene dinero tendría un derecho a la salud privada, porque la salud pública, ahí están los conocidos hospitales, y la salud privada, ahí están las famosas clínicas. Hoy en día, como todos ya sabemos, los hospitales que son de la salud pública, ¿no? Están abarrotados de gente que está luchando por su vida hoy en día. Solamente la gente que tiene dinero puede ir a una clínica, aunque también están obviamente abarrotadas, también gente que están en una clínica. Una clínica hoy en día pues cuesta mucho dinero y mucho más aún los respiradores o las camas UCI no hay hoy en día, están muy agotadas. Hay, por ejemplo, cola para entrar a una cama UCI. Hoy en día muchas personas están falleciendo, ¿no? Porque no hay disponibilidad de camas UCI en los hospitales. Pues sin embargo, también se tiene un derecho a la salud. Ahora, eh, también está el derecho a tener una familia. La semana pasada habíamos hablado de la familia. La familia es el vínculo, es la unión de personas que se unen por sangre o parentesco, ¿no? Habíamos hablado de la familia, derecho a tener una familia. También tener a una nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico que te une con tu país, ¿no? La nacionalidad es el vínculo jurídico que te une con tu país, ¿no? Aquí todos somos, ¿no? Muchos de acá que estamos hoy en día presentes en esa clase, somos peruanos. ¿No? Ese es el vínculo jurídico que une a una persona con tu país. Profesor, ¿y un extranjero también puede ser peruano? Exactamente, sí. Pero ahí hay que tener ciertos requisitos, como por ejemplo, el extranjero que quiera ser peruano, acá en el Perú, tiene que vivir de manera consecutiva por 2 años, de manera consecutiva por 2 años. Es decir, no salir del país durante 2 años. Hoy en día estamos ante la migración venezolana, ¿verdad? Entonces, esta migración venezolana, hay ciudadanos venezolanos que han venido de manera legal como también de manera ilegal. ¿Quién es un venezolano legal? Aquel que tiene sus documentos en regla, aquel que tiene un permiso, una autorización para estar en el país. Y obviamente está el ilegal, el que no cuenta con ninguna documentación, el que ha entrado al país sin un permiso. Entonces, tenemos que quién es el que puede sacar su nacionalidad peruana,
el venezolano legal, el que tiene los permisos correspondientes. Pero sin embargo, tiene que estar viviendo en el Perú por más de 2 años. Por más de 2 años. Ah, y aparte tiene que tener, pues hay mucha gente que ha venido siendo profesional, ¿no? Dice la ley que para ser peruano debe estar viviendo 2 años en el país, aparte debe tener una profesión, si no tiene una profesión, pues un oficio o un arte, ¿no? Y lo último es que no tenga antecedentes penales. ¿Qué significa que no tenga antecedentes penales? Que no esté metido en delitos, es decir, que no esté metido en delincuencia. Aquel que cumple con estos requisitos, la nacionalidad peruana le daría dentro de 2 años, dentro de 2 años, derecho a una nacionalidad. Y así este ciudadano venezolano tendría la nacionalidad peruana o la nacionalidad venezolana. O también hay que recordar algo. Un peruano o una peruana se puede casar con un extranjero. Claro que sí. El matrimonio entre un peruano y un extranjero genera que el extranjero se vuelva ya un ciudadano peruano. Es decir, que se casa con un chamo o con una chama. Se casan. Entonces, esa nacionalidad sería ¿por qué? Una nacionalidad opción, por opción, por opción, ¿no? Porque hay 3 tipos de nacionalidades. Por nacimiento, que es, por ejemplo, ya hemos visto que hay venezolanos. Imagínate que hay niños, están naciendo niños de padres venezolanos, ¿sabías? O sea, esos niños, como están naciendo en el Perú, serían peruanos ya. Pero, profe, sus papás son venezolanos. Está bien, pero ellos están naciendo en el Perú. Siempre y cuando estos señores tengan sus documentos en regla y al mismo tiempo los registren en el Perú. Entonces, ese es ser peruano por nacimiento. Aquellos que han nacido en cualquier parte del país. Lo otro, lo otro es peruano por naturalización, lo que te explicaba, ¿no? Que el extranjero que viene de otro país se vuelve peruano, ¿no? Ya te he dicho los requisitos, que tenga más de 2 años viviendo, que no tenga antecedentes penales y que tenga un arte, una profesión o un oficio. Lo otro es por opción, que es con el matrimonio, que es con el matrimonio. No veo mucha farándula, te digo así, pero sí me sonó mucho el caso de de una venezolana con un peruano. Creo que ustedes deben saber más cómo se llaman estos señores que trabajan en el programa ese que sale a las 6 de la tarde, 7, creo, 8, no sé, en Canal 4. Creo que no sé si seguirá, si se fue, pero hay una venezolana que se casó con un peruano, con un piloto, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo esa señorita consiguió la nacionalidad peruana, sabiendo que esa señorita, lo bueno que trajo sus documentos en regla, ¿no? Hoy en día ya tienen inclusive ya tienen un hijo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los tipos de nacionalidad, los tipos de nacionalidad, ¿ya? Eh, ahora, vamos a la otra. Creo que está que voy a salir de este compartimiento para entrar así ya mejor, ¿ya? Ahí está. Los bienes jurídicos y tutelados, ¿ya? Tutelados por los derechos humanos son
A ver, tenemos acá el derecho a la vida, ¿no? Acá tenemos en la imagen, tenemos los espermatozoides del varón y el óvulo de la mujer, ¿verdad? Entonces, en una eyaculación el hombre expulsa muchos espermatozoides. Entonces, el más hábil, el más rápido es el que llega a fecundar al óvulo. Con la fecundación se inicia la concepción y al mismo tiempo se está iniciando a la vida. Entonces, la vida se inicia con la concepción y nos dice que consiste en el tiempo, periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que se muere. En este periodo que nace hasta que se muere, hay un ciclo de vida. Hay un ciclo de vida del ser humano. Este ciclo de vida comprende diferentes etapas: infancia, niñez, pubertad, adolescencia. Ustedes están en la pubertad, ya entrando a lo que es la adolescencia, ¿no? En la etapa de los cambios. Cambia tu voz, ¿no? Cambia tu cuerpo, para dar inicio después ¿a dónde? A la juventud, luego a la adultez, luego a la ancianidad, y si llegas a la ancianidad, hasta por último ya que es la muerte. Pero la vida es el derecho más importante de todos los derechos. ¿Por qué? Porque teniendo vida, tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la dignidad, a la propiedad, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí tenemos la vida, derecho más importante de todos los derechos. Si no tienes vida, no tienes derechos. Así de simple. La igualdad, mi imagen me representa diferentes personas, diferentes niños, ¿no? Cada uno con sus propias características. La igualdad es un derecho que tiene que ver con la ley, ser iguales ante la ley. Nadie puede ser discriminado por diferentes motivos. Nadie te discrimina por tu color de piel, por tu idioma, por tu opinión, por tu condición económica, por tu religión, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Nadie te debe discriminar por los motivos anteriormente mencionados. La igualdad también es un derecho tutelado. Y aquí vienen preguntas en tu temático. Así que estar atentos. ¿Ya? Derecho a la igualdad. La vida, tenemos otro. Aquí dice. A ver, derecho a la libertad. La libertad. La definición que nos dice: facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Ahí está la definición. Dice que facultad de elegir de manera responsable. ¿Ya? Derecho de elegir de manera responsable, dice. Y hay que tener en cuenta que la libertad va ligado con la responsabilidad. No es decir, yo soy libre y hago lo que quiero. No es como la canción, ¿no? Es soy soltera, creo que decía. No, pero acá es, la libertad está ligada a la responsabilidad. Tú eliges algo, pero esa elección debe ser responsable, ¿no? Un adolescente puede elegir tener un hijo,
pero recuerda que ya asumió una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ser mamá. A su edad que tiene, imagínate, 16, 17 años, ¿no? Entonces, la libertad es la facultad de elegir, ¿ya? Pero de manera responsable. Ahora, también se puede entender aquí libertad, por ejemplo, aquella persona que está privada de su libertad. La persona que está privada de su libertad es la que está en una cárcel, la que está, la que está cumpliendo una sentencia. Por ello también se entiende que la libertad es un don, es el don más apreciado que tiene el ser humano. ¿Y por qué las personas que están en prisión están ahí? La respuesta es muy simple por el hecho de que cometieron algún delito o cometieron algo malo, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una persona va a prisión, si va a este lugar, va para que se rehabilite. Aparte que le pusieron una cierta cantidad de años, va para que se rehabilite. Es decir, que cuando salga una persona que ya no le haga daño a la sociedad. Si fue ladrón, que ya no salga a seguir siendo ladrón. Hay que tener en cuenta que también que dentro de los centros penitenciarios, de las cárceles, también hay talleres, talleres de costura, le enseñan a los reos, taller de costura, taller de manualidades, taller de panadería, taller de carpintería. Entonces, la idea es que dentro del reo, el tiempo que pasa en prisión se rehabilite y también se reeduque. Aunque hay también reos que lamentablemente salen igual o peor, porque sin embargo van a prisión y salen y lo primero que hacen es seguir siendo lo que anteriormente hacían, es robar o matar. Ahí no hubo una verdadera rehabilitación o reeducación. Pero ya sabemos que la libertad es el don más apreciado del ser humano, ¿no? Imagínate estar metido hoy en día en una cárcel. Otro derecho a la seguridad. La seguridad. El derecho a la seguridad tiene que ver con qué? Con la condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Vivimos en una sociedad insegura, porque si salimos, nos puede pasar muchas cosas en la calle. Uno, que nos puedan robar, y lo más extremo, que nos puedan matar. Por no dejarnos robar un celular o por no dejarnos robar nuestras pertenencias que llevamos cuando salimos a la calle. La seguridad, para que una sociedad funcione, su población debe tener la seguridad de cuando si vas a salir a la calle, no te pueda pasar nada. La seguridad, ¿no? Entonces,
La seguridad también es uno de los derechos tutelados, aparte de la vida, aparte de la igualdad. Ah, y también está la dignidad. La dignidad también está dentro de los derechos tutelados. La dignidad también es otro don que tiene que ver con el honor y con la buena reputación. Nadie puede venir y acusar a mi persona de ser un delincuente, porque estaría atentando contra mi dignidad, contra mi buen honor, mi buena reputación. Así como tampoco nadie puede venir y catalogar a alguien de ustedes con palabras necias. ¿Por qué? Porque estaría atentando contra qué derecho, contra tu dignidad, derecho a tener una vida digna. Y tiene que ver con el honor y con tu buena reputación. Ujú. Entonces la dignidad también está dentro de los derechos tutelados. Pregunta de examen. Seguimos. Por acá tenemos otro de los derechos, es el derecho a tener un medio ambiente. Mi imagen representa los pulmones, la Amazonía. Nuestro planeta Tierra tiene sus pulmones. Esos pulmones son los que brindan oxígeno a todo el mundo y esos son la Amazonía. Y en la Amazonía tenemos a estos frondosos árboles, aunque hoy en día no son muy frondosos, ¿ah? Porque conforme pasan los años, estos árboles pierden su contextura, pierden su frondosidad. Acá tenemos el derecho a tener un medio ambiente. Dice, todos tenemos el derecho a habitar en un medio, en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y de la naturaleza. Ahí tenemos la definición del medio ambiente, derecho al medio ambiente. Debemos cuidar nuestra casa, y nuestra casa es nuestro planeta. No a la contaminación, no a la depredación, al seguir talando árboles, que lo único que perjudican es a nuestro planeta, a nuestra casa. La NASA suele publicar fotos de nuestro planeta. Y cada vez que publica fotos de nuestro planeta, la Tierra, que de ser un planeta celeste, porque tenía la forma por los océanos, ¿no? Y también por la parte de la vegetación color verde, hoy en día se está perdiendo, es color marrón, ¿no? Entonces, tenemos el medio ambiente. Ahora, asimismo, aquí hay que tener en cuenta algo, que para poder concientizar a la población, en abril, a fines de abril, se lleva a cabo la Hora del Planeta. No sé si ustedes participan de este evento a nivel mundial, en donde se te pide pagar todos tus equipos electrodomésticos, tu luz, todo, prácticamente bajar la cuchilla general de la casa, el luz, y que el planeta por una hora, como se dice, respire. Es un evento que se hace a nivel mundial, en todos los países, y muy pocos también le dan la debida importancia. Muchos ese día prefieren ver su televisión. No sé si tú participarás de este evento, ¿no?
Entonces, eso el día está, si no recuerdo bien, es entre el 22 y 23 de abril de todos los años, Día del Planeta. Ahora, eh, también tenemos, la hora promediamente se da entre las 8 a 9 de la noche, 8 o 9 de la noche. Ya cuando se dé este año yo le voy a avisar, pues, a participar todos, y tú también te comprometes a que tus padres también hagan, como se dice, conciencia, ¿no? Porque con mira, ve, conforme pasan los años y la contaminación de nuestro medio ambiente hace que se dé el calentamiento global, y eso es que cada año las temperaturas, por ejemplo, el calor acá en Lima oscila entre los 30 y 32 grados centígrados. Y conforme pasan los años va a seguir aumentando. En la selva llega hasta 38 grados. Ajá, ahí está, un alumno ya lo vio, es el 22 de abril. Ujú. Entonces, como te decía, eh, hace poco nada más, en la Antártida, no sé si ustedes han leído o han escuchado sobre lo que ha pasado en la Antártida. Se ha desprendido un iceberg del tamaño de la ciudad de Nueva York. Se ha desprendido. Esto va a originar que que los mares aumente la cantidad de agua, ¿no? Y eso se da por el calentamiento global. Y el calentamiento global se da por la contaminación de nuestro medio ambiente. Entonces, eso conlleva a que, por ejemplo, nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias del calentamiento global, pero no del todo, ¿ah? ¿Quién va a sufrir más las consecuencias? Las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tus nietos o tus bisnietos, imagínate, le vamos a entregar un planeta totalmente contaminado, donde ya quizás la Tierra ya no sea un lugar habitable. Entonces hay que tener conciencia de que se pide mucho por el medio ambiente. Derecho a tener un medio ambiente saludable, un medio ambiente sano, un medio ambiente adecuado para poder vivir. Pero también se pide que nosotros respetemos nuestra naturaleza. Respetemos no contaminando, respetemos no teniendo los electrodomésticos conectados cuando no se utilizan, ¿no? De esa manera. Ahora, derecho a la paz. La Paz, La Paz también se entiende como la capital de Bolivia, ¿verdad? Pero acá también se entiende como el tener el derecho a la paz. Aquí hay que tener o hay que enfocarnos en dos definiciones. Uno es la definición en sentido positivo y la definición en sentido negativo. En sentido positivo hace referencia a que la persona viva su paz ligada a la tranquilidad mental. Hay familias en donde hay discusiones y obviamente ahí no hay paz. Y pues sí, a veces suelen separarse, por lo tanto, la separación conlleva que ambas personas quizás ya vivan una paz mental, una tranquilidad mental. Eso es en un sentido positivo, en la tranquilidad mental, tal y como lo dice acá. Se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Y definida en sentido negativo, ¿a qué se refiere?
a la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Ausencia, dice, ausencia. Es decir, que los países en el mundo no vean violencia, no vean guerras, todo esté de manera pacífica. La paz vista desde un sentido negativo, ausencia de guerra, ausencia de violencia, ¿no? Entonces, la paz como derecho se origina después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paz se da como derecho, con la creación de la ONU. La ONU es el organismo de las Naciones Unidas para organismo de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Entonces, y la ONU se ha creado para mantener la paz en el mundo. Y como puedes observar, tenemos la imagen de una paloma blanca cuyo símbolo, es el símbolo del derecho a la paz. Ahora bien, esos son los bienes tutelados. Pregunta de examen. ¿Cuáles son? Medio ambiente, derecho a la paz, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, derecho a la vida, ¿no? Derecho a la seguridad. Seguimos por acá. Acá. Vamos a hablar de 5 características de derechos humanos. 5. 5 características de derechos humanos. Vamos a ver por qué los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Por qué son imprescriptibles? Dice, los derechos no se adquieren o pierden con el tiempo. ¿Ya? Es decir, que yo no puedo comprar derechos, o no se pueden perder derechos, o no se pueden caducar los derechos. ¿Cómo así, profe? Si vas al mercado y compras una torta, la torta tiene un derecho de elaborar, tiene una fecha de elaboración, ¿verdad? La torta tiene una fecha de elaboración, como también tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? Pues sin embargo, un derecho no tiene una fecha de elaboración, pues. Claro, hay una fecha de creación, pero no hay una fecha de vencimiento. Es decir, no podemos hablar de que los derechos, el derecho a la vida solamente es hasta el año 2021, el derecho a la libertad hasta el año 2022, el derecho a la igualdad hasta el año 2023. No, eso está mal. Los derechos humanos no tienen una fecha de caducación. Estos van a seguir vigentes. Con el pasar de los años se van a mantener. Eso hace que sean imprescriptibles. No caducan, no se vencen, no se compran. No se compran. Otro, ¿por qué son inviolables? Porque si se comete una infracción, genera una pena o una sanción. Dice, si se comete una infracción, genera una pena o una sanción. Un ejemplo, profesor. Si el delincuente mata, ¿lo multarán o lo meterán a la cárcel? Las dos cosas pueden ser. ¿Ah? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El violar un derecho genera una pena o una sanción.
¿no? El matar a una persona es violar el derecho de la vida. Y por lo tanto, ya sabemos que podría tener una sentencia. ¿Ya? Ahora, bien. eh, Eso hace que los hechos sean inviolables. Inviolables. Ahora, los derechos humanos son inalienables. ¿Qué significa, profe? Dice que no son transferibles a otra persona por negociación. Eh, es decir, que no podemos comercializar derechos. No podemos, los derechos no son objetos, no son cosas. No podemos comprar ni vender. No se puede comercializar. Por eso hace que sean inalienables. Inalienables. Recuerda que los imprescriptibles era de que no hay fecha de vencimiento o caducidad. Los, eh, los inviolables era que si cometemos una infracción, podemos tener una pena o una sanción. Y los inalienables significa que no son transferibles a otras personas por negociación. Es decir, que no hay comercio entre derechos. No podemos decir, oye, véndeme tu derecho, pues ya que me quedé sin mi derecho a la igualdad. No, no podemos decir eso. Oye, alquílame tu derecho de la igualdad, pues no, nada de eso. ¿Ya? Esos que sean inalienables. Son inherentes. Ya hemos mencionado que el ser humano, por su propia naturaleza, nace con derechos, ¿no? Nace con derechos. Entonces, por eso son inherentes. Por la naturaleza le pertenecen a los seres humanos. Esos que son inherentes. Inherentes. Y acá tenemos, ¿por qué son universales? ¿Por qué? Porque les pertenecen a todas las personas sin distinción alguna. A todas las personas sin distinción alguna. Tenemos la imagen de personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Que tratan de unirse, ¿no? Y demostrar que todos son, todas las personas del mundo tienen los mismos derechos. Y por acá tenemos ya el resumen, ¿ya? Resumen. Pueden hacer preguntas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? La pueden hacer. Pueden hacer preguntas antes de ir con el resumen, ¿ya? A ver, dice, definición de derechos humanos, dice acá. Son facultades reconocidas como inherentes a los seres humanos. ¿Ya? Esa es la definición. Ujú. Sí, voy a tratar de subir el resumen a la hora que acabo la clase para que puedan ustedes copiarlo. ¿Ya?
Solamente lo que se copia se resume nada más. Y creo que las tareas domiciliarias también se copian en el cuaderno. ¿Ya? Ahorita acabando voy a dar como instrucción cuáles son las preguntas que van a tener que resolver de la domiciliaria. ¿Ya? Entonces, definición de derechos humanos ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Tenemos que son la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, el medio ambiente y la paz. Pregunta de examen, ¿ya? De examen temático. Características de los derechos humanos. ¿Cuáles son? Que sean imprescriptibles. ¿Qué significa? Que no caducan ni se vencen con el tiempo. Que sean inviolables. Que dice que una infracción genera una pena o una sanción. ¿Ah? Que sean inalienables, es decir, que no se puede comercializar derechos, ¿ya? No se puede comercializar derechos. Inherentes, ¿qué significa? Que por naturaleza le pertenecen a todos los seres humanos, y universales le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna. Le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna. ¿Ya? Entonces, lo que se copia en el cuaderno es este pequeño resumen. Este pequeño resumen. De chicos, ahora van a tener un tiempo disponible para resolver su temático o cualquier pregunta que la puedan hacer. Me la hacen saber, por favor. ¿Ya? Mientras tanto, voy compartiendo lo que es el libro. ¿Ya? Mira. Mira.